Imagínate una sustancia química que pueda almacenar una gran cantidad de energía. Cuanta más estable, más ligera, más potente, más dinero mueve. Los países luchan por conseguir el control de los recursos que necesitan. Empresas que prometen baterías que son una revolución. Pero una batería es un pacto. Si quieres más autonomía, a lo mejor tendrás que sacrificar seguridad. Si quieres más potencia, tendrás que asumir que se degrada antes. Y si quieres bajar los costes para que sean más baratas, tal vez tendrás que reducir también las prestaciones. Cuando solucionas un problema, aparecen dos más. Es por eso que los laboratorios de todo el mundo están obsesionados para encontrar la química perfecta y están cocinando nuevas químicas. Bienvenidos una vez más al Cuaderno de Aneas. En esta ocasión vamos a hablar de las químicas, las nuevas químicas de baterías que van a revolucionar el mundo de la industria y también del consumo de energía. Así que adelante. ¿Qué le pedimos a una batería? Lo que le queremos pedir es, primero, que tenga densidad de energía, es decir, cantidad de energía acumulada por unidad de masa o por unidad de volumen lo máximo posible para que puedan ser lo más ligeras posibles y que ocupen el menor espacio posible en un vehículo, en un teléfono, en un aparato electrónico que estés utilizando con batería. Y eso es una de las cosas que necesitas tener en cuenta. Por otro lado, son las prestaciones. Nivel de voltaje, despliegue de potencia que tenga, que trabaje en un rango determinado de temperaturas. Por supuesto, la seguridad es otra de las cosas que pides. Es decir, que no se sobrecaliente y empiece a ser pues una falla valenciana que no para de arder y de explotar. Y por supuesto también lo que necesitas es que tenga un coste lo más asequible posible, con recursos que sean fácil de disponer y fácil de obtener. Y el tema del envejecimiento. Lo que te interesa también es que las baterías duren lo máximo posible y que no tengas una degradación de esa batería al cabo de pocas cargas. ¿Y de dónde partimos? Pues bueno, esto como hablan los filoanglófonos, ¿cuál es el challenge, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta? Es que, bueno, las baterías hoy en día, la tecnología más prometedora o más competitiva dentro de las que hay hoy en día en el mercado, está toda la familia de las baterías de iones de litio. Pero si veis en esta gráfica que os voy a colgar, la enorme diferencia que hay en términos de densidad energética si lo comparamos con el diésel o la gasolina. Como vemos, la diferencia es abismal. Aún así, aunque con el diésel y la gasolina, como hemos visto en anteriores vídeos que he publicado, sí, evidentemente hay todo un tema que es la eficiencia, se pierde mucho de esa energía que contiene un litro de gasolina o un litro de diésel, pero aún así tiene un gran aporte energético, cosa que las baterías no lo tienen y sí, son muy eficientes, es decir, se aprovecha mucho la energía para mover o para funcionar un aparato, pero necesitas para equiparar a nivel de autonomía mucha más cantidad. Por lo tanto, eso hace que las baterías, uno de los grandes retos, y es donde la industria está trabajando más, en que sean baterías mucho más ligeras y que ocupen el menor volumen posible de espacio en vehículos o en el aparato que esté puesto con baterías. El nivel de voltaje es una de las propiedades que las celdas se obtiene a través de la combinación de distintas sustancias químicas que componen lo que es el ánodo y lo que compone el cátodo. Entonces, en función de la combinación que tengas, tú vas a alcanzar un nivel de potencial electroquímico que es lo que va a determinar cuál es la tensión máxima y la tensión nominal que tiene esa celda. Generalmente, pues unas LFP pues tienen en torno a 3,2 voltios o una NMC tiene 4,2 voltios como tensión máxima. Eso pues determina también el tipo de configuración de una batería. Podrás conectar más o menos celdas en serie en función de ese nivel de tensión y eso lo determina la composición química de esas baterías. En función de esa composición del cátodo, del ánodo,
los electrodos tienen una estructura molecular, una estructura atómica, que ya puede haber pues distintas estructuras, pues como la olivina, la estructura por capas o la estructura de espinal, que lo que hace es que las propiedades a nivel de prestaciones, de despliegue de potencia, maneras de cómo conducir, la conductividad iónica de los iones de litio, o también pues la estabilidad a nivel térmico en función de si puede esa estructura resistir mejor los cambios de temperatura o los cambios de corriente eléctrica, vendrá determinado por esa estructura química. Entonces, uno de los trabajos que se tiene que hacer es perfeccionar lo que es esa estructura y a través también de modificar la superficie de esos electrodos a nivel de añadiéndole una serie de aditivos químicos, tú puedes perfeccionar y mejorar esas prestaciones de esas celdas. Por supuesto, otra de las grandes retos que tienen las celdas es mejorar las propiedades del electrolito. El electrolito es esa sustancia que hace de conductor iónico, que hace de puente entre los dos electrodos, entre el cátodo y el ánodo, y es la que hace que se promueva esa comunicación y esa trasvase de iones de un sitio para otro, que es lo que genera la corriente eléctrica. Generalmente, las celdas que hoy en día tenemos, y enfocándome en particular en los que las dos químicas habituales que se utilizan en el mundo de la automoción, en el mundo de la movilidad eléctrica, que son las NMC, que son níquel, manganeso, cobalto, y las LFP, las de litio, hierro, fosfato. Estas estamos hablando de que generalmente están usando un electrolito en estado líquido, ¿no? Y ahora veremos más posteriormente que hay una tendencia en tratar de mejorar y crear baterías con prestaciones mejores, cambiando el estado de este electrolito de líquido a sólido. El separador, que es también una lámina fina, muy fina que hay entre ambos electrodos, que lo que hace básicamente es intentar evitar que haya un cortocircuito directo, ¿no?, entre electrodos y que la corriente vaya precisamente por donde tiene que ir, por el conductor eléctrico, por el cableado. Son láminas muy finas, generalmente de polímeros, y que de alguna manera tienen una especie como de rejilla, que si lo ves y lo observas a través del microscopio, vas a ver una serie como de agujeros, ¿no?, de poros que tiene esa lámina, que precisamente lo que hace ese separador es evitar que la corriente eléctrica, los electrones, pasen de un electrodo a otro por el camino del electrolito, ¿no? Digamos que lo aísla y fuerza, digamos, que la corriente eléctrica vaya por donde tiene que ir, pero sí que permite ese trasvase, ese traslado de iones de litio de un lado hacia el otro. Por lo tanto, se tienen que, de alguna manera, como colar por ese separador. Pues bien, ese separador, claro, si está hecho generalmente pues de algún polímero, de alguna lámina de plástico, tiene que mantener la estabilidad en todo un rango de operación de temperaturas. Y hay determinados separadores que a lo mejor en altas temperaturas se van a degradar, o en bajas temperaturas también pues van a comportarse de manera diferente, cerrando esos espacios y generando también que haya pues una pérdida de capacidad de esa celda y por lo tanto de toda la batería. Por lo tanto, ahí es otro punto también de perfeccionamiento de las celdas. Y por supuesto, los costes es algo que la industria está muy enfocada a intentar reducir al máximo. Ya en las tecnologías actuales de baterías de iones de litio ya hemos alcanzado ese límite tan deseado, que era poder reducir el coste de baterías a partir de los $100 el kilovatio hora. Es ya un objetivo que ya se ha alcanzado, y eso pues permite que a nivel industrial pues se pueda generar mucha más producción de forma más masiva, y que también pues sea mucho más competitivo con otro tipo de opciones que tenemos de almacenamiento, o opciones de fuentes de energía.
Pues ahora, claro, la idea es intentar controlar esos costes, porque también por una serie de situaciones y de problemas que hay en la cadena de suministro, también sufren de volatilidad. Y aquí una de las claves es intentar encontrar sustancias, recursos materiales que puedan ser lo más estables posibles, sobre todo que eviten ser tan sensibles a nivel geopolítico como está sucediendo con otro tipo de materias primas. Y sobre todo que sean abundantes en la corteza terrestre, porque de nada sirve hacer una batería que sea magnífica a nivel de prestaciones, pero tenemos un nivel de material en la corteza terrestre muy limitado y además a lo mejor muy localizado en determinados sitios, en determinadas geografías o en determinados entornos que son de difícil acceso y que también al final acarrean un coste para sacarlo, con lo cual lo importante es encontrar esos recursos que puedan ser abundantes y baratos. Una vez hemos hablado de todo lo que son los parámetros que principalmente ayudan a mejorar las características de las baterías, de las celdas, vamos ahora a explorar cuáles son las principales alternativas de celdas, más allá de las típicas habituales que estamos viendo, pero vamos a hacer un repaso de cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes y dónde está el reto. Vamos a partir primero de lo que tenemos, que son las químicas de LFP y NMC. Pues bien, como os decía y ya os estaba avanzando antes, las LFP, por ejemplo, son celdas que tienen niveles de tensiones relativamente bajos, ¿no? De 3,2 voltios como máximo. Eso ya les tiene una pequeña penalización. Su densidad energética está en torno a unos 200 vatios hora el kilo y en densidad volumétrica son unos 430 vatios hora el litro. Son a nivel de ciclos de resistencia al envejecimiento, tienen niveles altos, más o menos las típicas celdas están dimensionadas para aguantar 3.500 ciclos de carga y descarga sin problemas, con muy poca degradación. Y el coste a nivel económico, que al final es algo que prima mucho, pues está por debajo de los 100. Incluso fabricantes de automóviles como BYD, el fabricante chino de automóviles eléctricos, ya tiene baterías de LFP a costes muy competitivos de $60 el kilo, ¿no? A nivel de batería. Con lo cual estamos observando un incremento de este tipo de química de batería bastante importante, porque sobre todo a nivel de coste tiene muchas ventajas. Si bien es cierto que su gran penalización es la densidad energética, con lo cual generas baterías muy pesadas que al final afectan a la autonomía también, ¿no? de esos vehículos o de esos aparatos eléctricos. ¿Cuál es la manera que tiene hoy en día la industria de poderlo mejorar? Pues añadiendo manganeso. Entonces hay una especie de familia derivada de las LFP que son las LMFP, que son las litio manganeso ferrofosfato. El manganeso es un material que también dentro de lo que cabe es abundante en la Tierra, y lo que genera esta añadidura del manganeso dentro de la estructura del cátodo, que es de litio ferrofosfato, es que el potencial electroquímico aumenta un poco y pasamos de 3,2 voltios a 3,5 voltios. Y eso es una gran ventaja porque puedes hacer baterías un pelín con menos celdas, con lo cual puedes alcanzar 400 voltios, 800 voltios con un poquito menos de celdas, y eso al final pues incrementa un poco más la densidad energética. Estamos hablando que de 200 vatios hora kilo pues pasas a unos 240 vatios hora kilo, y a nivel volumétrico pues como reduces
la cantidad de celdas, pues también reduces el volumen de ese tipo de baterías y estamos hablando de 525 vatios hora el litro. Evidentemente tiene un coste, añadir manganeso a las LFP. Hay estudios que estiman que el aumento en promedio es de un 15% de incremento de costes, con lo cual esa ventaja tan competitiva que tienen las LFP pues se ve reducida un poquito. Y a nivel de ciclos, a nivel de envejecimiento, sí que también sensiblemente se ve reducido y no son tan robustas a nivel de prestaciones de aguante que tienen las baterías de LFP, sino que, bueno, en vez de 3.500 ciclos, pues generalmente se encuentran en torno a los 2.000 ciclos. Por otro lado, tenemos las NMC, que también, de alguna manera, el primer paso es intentarlas mejorar. ¿Cómo? Modificando las proporciones que hay de níquel, manganeso o cobalto. De partida tenemos que las NMC, las más habituales, pero generalmente el potencial que tienen, el nivel de tensión máximo que tienen son 4,2 voltios. Generalmente estamos en torno a densidades que van y oscilan entre 250 a 300 vatios hora el kilo. Y a nivel volumétrico, a nivel de densidad volumétrica, son en torno a 600-700 vatios horas el litro, con lo cual puedes hacer baterías que ocupan menor espacio que las LFP y además un poco mucho más ligeras, ¿no? Si tenemos en cuenta que comparamos la misma batería con la misma cantidad de energía. A nivel de costes, estamos hablando de que sí que son un pelín, estas sí que en promedio no han llegado aún todavía a superar esa barrera de los $100 y se encuentran en torno a unos $128 el kilovatio hora. Y a nivel de envejecimiento de ciclos, estamos hablando de que tienen una menor vida que las LFP. Estamos hablando en torno a los 1.000-1.500 ciclos. Pues bien, modificando, entre otras cosas, la proporción que hay de níquel, cobalto y manganeso, tú puedes variar esas propiedades de esa celda. Pero siempre tienes un precio a pagar. Por ejemplo, el níquel contribuye a la capacidad de aumentar la densidad energética, pero provoca que se degrade antes, con lo cual está reduciendo también el ciclo de vida de esa celda. En cuanto al manganeso, lo que hace es aumentar, mejorar la estabilidad de la celda. Al hacer una estructura un poco más robusta, puede aguantar mucho mejor lo que son el despliegue de potencia. Sin embargo, también en el fondo es un penalizador de densidad de energía y a su vez también de envejecimiento. Y el cobalto es un elemento que ayuda mucho a mejorar la conductividad iónica de esa celda, es decir, que los átomos de los iones de litio se puedan mover de una forma mucho más fluida y con más facilidad, pero por contra, si reducimos la cantidad de cobalto de estas celdas, se reduce la estabilidad que tiene a nivel de seguridad. Y esto principalmente es un problema bastante característico de estas celdas porque sabemos que el cobalto es un material que es muy crítico y que ya sabéis que gran parte, el 80-85% del cobalto se extrae de la República Democrática del Congo. Generalmente, y hay casos ya públicos de que, bueno, pues hay muchas de las minas que se utilizan, pues las condiciones laborales de las personas que trabajan allí no son las mejores del mundo y es más, incluso hay explotación infantil, con lo cual reducir el cobalto desde un punto de vista ético y desde un punto de vista social es primordial, pero a nivel técnico está resultando ser un problema y un reto tecnológico. ¿Y qué podemos hacer más? Pues otra de las químicas que se está investigando, que va más allá de mejorar la química actual, es decir, bueno, pues voy a cambiar el ánodo. El ánodo generalmente está hecho de grafito, ¿vale? Es una forma alotrópica del carbono. Ya sabéis que el carbono es un elemento que depende de cómo se estructure, puede ser que sea diamante,
grafito, como las minas de un lápiz, o carbón duro o otro tipo de elemento original del carbono. Con lo cual, en este caso, con las celdas generalmente se utiliza grafito. ¿Por qué el grafito? Porque la estructura que tiene, que es a nivel de capas, a nivel de como una especie como de lasaña, para entendernos, favorece mucho que la intercalación de los iones de litio queden entre esos espacios, ¿no?, vacíos, y eso hace que facilite el almacenamiento de litio dentro del ánodo. Hay otros elementos que también pueden hacer de ánodo y pueden tener una estructura más o menos similar y que puedan almacenar incluso más iones de litio, y es el caso del silicio. El silicio, que además es un material que es súper abundante en la corteza terrestre, al final lo tenemos en la arena de playa, en la tierra, es de los elementos que hay más en la corteza terrestre. Y es una gran opción a poder utilizar y sustituir los ánodos, ¿no?, el polo negativo de esas celdas que están hechas de carbono, en este caso de grafito, por silicio. Pero, como siempre, tiene su precio a pagar. A pesar de que es una vía directa para mejorar la tecnología de celdas, la tecnología de baterías, porque el silicio puede incluso almacenar 10 veces más carga eléctrica a través de los iones que puede almacenar que un grafito convencional, el problema que tiene es su poca estabilidad como sistema, como ánodo. Al cabo de unos cuantos ciclos, las estructuras de silicio aumentan de volumen, se expanden con aumentos que van hasta el 300% de lo que ocupaba inicialmente. Eso lo que genera es una estructura rota, agrietada, que genera vacíos, genera separaciones, y lo que hace al final es que vas perdiendo esa gran capacidad de carga y de almacenamiento que tenías, la vas perdiendo porque a nivel de estabilidad es muy endeble, ¿no?, es muy frágil. Con lo cual, sustituir todo el ánodo por silicio puro es un reto tremendamente difícil y que por ahora no se está consiguiendo con grandes resultados. ¿Qué se está haciendo en realidad? Lo que se está haciendo es mezclar el grafito con el silicio, haciendo un ánodo que sea una mezcla de ambos, tratando de equilibrar esos efectos negativos que tiene el silicio, que lo compense el grafito, ¿no?, para tener una estructura que no sea tan frágil. Además, se añade una serie de aditivos químicos, en inglés lo llaman los binders, que son básicamente aglomerantes, funcionan como una especie de pegamento. ¿Y qué hace este tipo de aglomerante? Lo que hace es mantener esa estructura para que en caso de que aumente, haya grietas, pues se puedan curar de alguna manera, ¿no?, se puedan cerrar lo antes posible para mantener esa conductividad iónica, esa conductividad eléctrica a través del colector, y que de alguna manera la vida de esa celda pues se alargue, porque hay que tener en cuenta que hoy en día estas tipo de celdas con silicio, sus ciclos de vida son bastante cortos, estamos hablando de 500 ciclos, con lo cual todavía hay que trabajar mucho más en esta dirección. Otra de las grandes estrategias, y que el mercado también está viendo como algo que es prácticamente como el santo grial de las baterías, es utilizar directamente como ánodo litio metálico, es decir, aleación de litio, y utilizar electrolito sólido. Estas son las míticas celdas que seguramente habréis oído hablar de las baterías de estado sólido. ¿Qué es esto? Pues vamos a poner, para empezar, un ejemplo muy gráfico que todos vais a comprender enseguida, que es básicamente si tú te quieres mover, ¿qué te mueves con más rapidez? ¿Dónde te vas a mover mejor? En el aire, es decir, ¿no?, al aire libre, dentro del agua
o dentro de una especie de, imaginad que podemos respirar, ¿no? Y dentro de una piscina de cemento, ¿vale? El cemento aún, a lo mejor un poquito aún no está totalmente sólido, pero que te permite desplazarte, ¿no? Algo muy, muy espeso, ¿no? Muy viscoso. La respuesta está claro, ¿no? En el aire. Y eso, pues, es una característica debido al estado de la materia. El gas, los estados gaseosos, en comparación a un estado líquido o un estado sólido, viene determinado sobre todo por el nivel de cohesión que tienen las partículas, los átomos, en ese estado de la materia. En un gas están muy separados entre sí, con lo cual permite mucha movilidad, ocupa, ¿no?, todo el volumen del recipiente donde está puesto ese gas. En el caso de un líquido es una situación intermedia, y en el caso del sólido estamos hablando de sistemas que están muy cohesionados, ¿no?, que hay enlaces muy fuertes y por lo tanto poco es, digamos, no hay tanta expansión, ¿no? No hay ni tanta compresión. Por lo tanto, hoy en día, como antes os decía, el electrolito generalmente el que se utiliza es de un estado líquido y se quiere pasar al estado sólido. ¿Por qué se quiere pasar a estado sólido? Porque a nivel de comportamiento, a nivel de seguridad, aumenta muchísimo la seguridad. Tener un electrolito sólido principalmente significa que el nivel de temperaturas que tú puedes alcanzar con esas celdas van a ser mucho mayores. Van a poder resistir mayores tasas de carga y descarga. Eso funciona mucho y es muy favorecedor para tener carga rápida y poder cargar un coche eléctrico en cuestión de segundos o minutos, que es lo físicamente de momento alcanzable. Y, ostras, esto pues puede ser una de las ventajas. Problema que hay, que el sólido, pues como os he dicho en este ejemplo, ¿qué ocurre? Que la conductividad iónica, es decir, la facilidad con la que los iones se mueven a través del electrolito para pasar del ánodo al cátodo o del cátodo al ánodo, al ser un sólido, cuesta más. Entonces, eso genera pues unas dificultades porque la capacidad, la cantidad de energía que pueden almacenar por ahora es reducida, ¿no? Y se está trabajando para intentar mejorar y optimizar esos niveles de capacidad que ayuden a aumentar la densidad energética de estas baterías. Porque al final es jugar también que tienes en este caso un cátodo totalmente de litio, que eso mejora también mucho el potencial electroquímico, con lo cual puedes tener también celdas con niveles de tensión bastante elevadas, y eso te permite jugar con ello, tener menos celdas y además pues tener unas celdas mucho más seguras. Es una de las grandes vías de investigación y de las cuales pues la industria está trabajando mucho para lograr baterías de este estilo. Estamos hablando de que doblaría la densidad energética que tienen hoy por hoy, por ejemplo, las LFP. Estamos hablando entre 400 vatios hora kilo o 500 vatios hora kilo. Otra alternativa es las celdas de litio-azufre. Las celdas de litio-azufre, una de sus principales ventajas es que el azufre también es un material que es relativamente abundante en la corteza terrestre y además está muy bien distribuido. Es decir, no estamos dependiendo de localizaciones geográficas muy particulares, sino que más o menos pues, puedes encontrar alrededor del mundo yacimientos interesantes para poder explotar. Además, es un material que relativamente es barato de conseguir y de procesar. Aún así, falta mucha más madurez a nivel de todo lo que es la cadena de suministro de esta industria o de este material, de este recurso. A nivel técnico, lo que favorece mucho las celdas de litio es a nivel de estabilidad de seguridad. Son muy robustas y eso pues es muy atractivo desde el punto de vista de evitar pues las famosas fugas térmicas, ¿no? El thermal runaway, que tan es temido, ¿no? por toda la sociedad. Y como no, también tiene sus desventajas. En este caso, por un lado,
que es muy difícil o tiene sus problemáticas el poder medir el estado de carga y ser precisos en cuanto a cuál es el estado de carga de este tipo de celdas. Debido a su composición química no es del todo fácil conocerlo y lograrlo con extremada precisión. Además, se generan una serie de compuestos derivados internos por el contacto con los otros compuestos dentro de lo que es estas celdas de litio-azufre que favorecen, ¿no? o aceleran mucho el envejecimiento, con lo cual los ciclos de vida de estas celdas hoy por hoy, según el estado del arte actual, pues estamos hablando de que son muy bajas y por lo tanto todavía le falta madurez a esta tecnología. Y por último, no me quería olvidar de, para mí, que es una de las grandes esperanzas, que son las celdas de iones de sodio. Estas celdas lo que hacen es directamente sustituir lo que son los iones de litio por iones de sodio. El sodio no deja de ser también un metal alcalino similar al litio, pero un poquito más pesado, un poquito más voluminoso. Su gran ventaja es que es muy barato. Estamos hablando de que revienta el precio de lo que es el hidróxido de litio convencional. Hoy en día lo puedes ver pues prácticamente por 100 veces menos de coste que el litio en sí. Y además, pues el sodio, pues lo conocemos porque forma parte de lo que es la sal común, ¿no? El cloruro de sodio, y es un elemento muy abundante y de muy fácil acceso en la Tierra, ¿no? La propia agua de mar contiene sodio, con lo cual esto abre una oportunidad a poder tener recurso muy cerca de donde se va a consumir ese sistema de almacenamiento. Además, tiene un par de características que lo hacen especialmente interesante. Por un lado, se reduce mucho el riesgo de fuga térmica. Son mucho más seguras y robustas que las baterías de litio. Y además, a nivel de trabajo en temperaturas bajas, pueden proveer de energía de una manera mucho más abundante que las celdas de iones de litio convencional, donde generalmente se penaliza mucho la capacidad a bajas temperaturas, con lo cual pueden trabajar con las mismas prestaciones que a temperatura ambiente en climas fríos, y eso es una gran oportunidad. Tiene dos grandes defectos por ahora o puntos de mejora, ¿no? Como algunos dirían. Por un lado es la densidad energética, al ser más voluminosos, tienen ahora alrededor de unos 150 vatios hora kilo, digamos que son más bajas incluso que las LFP. Aún así, lo hacen interesante para determinadas aplicaciones, sobre todo, por ejemplo, para almacenamiento estático, almacenamiento de BESS, ¿no? De los Battery Energy Storage Systems, los contenedores de baterías, lo hacen una opción muy buena y muy interesante. Y no la subestimemos, porque ya fabricantes, el líder mundial de baterías como es CATL, ¿no? CATL, ya también está produciendo o está desarrollando baterías de iones de sodio para vehículos, con lo cual, cuidado, porque puede que estemos subestimando mucho esa propiedad, ¿no? O ese defecto que tiene. Es un punto de mejora y que la industria está tratando de solventar. Y luego tiene otro tema un poquito más técnico, básicamente que no trabaja bien con el grafito, que es el ánodo habitual, con lo cual tienes que sustituir el grafito por otra forma alotrópica de carbono, en este caso con lo que se denomina como carbón duro, que eso precisamente lo hace también más barato. Es un método de obtención, el carbón duro es mucho más barato de conseguir que lo que es el grafito. Aún así necesita un proceso térmico que, bueno, pues también consume energía, por lo tanto aquí habría que analizar también
con más profundidad si realmente vale la pena, ¿no? Podemos ver que hay distintas opciones de químicas, de alternativas a las baterías de iones de litio, pero no hay una química que domine por encima de las demás. Como hemos visto, tenemos ventajas, pero también precio a pagar o consecuencias a pagar por escoger una batería, un tipo de química u otra. En función de la aplicación, de las especificaciones que tú necesites, seguramente irá mejor un tipo de química que otra. Bajo mi punto de vista, una de las claves va a ser encontrar soluciones donde la disponibilidad de recursos sea lo más abundante posible, lo más accesible posible y, sobre todo, lo más barato posible. Otro reto importante es que estas químicas deberán de adaptarse lo más fácil posible a las líneas de producción actuales. Hay algunas tecnologías de estas baterías que necesitan que se adapte la línea de producción de celdas, se tenga que readaptar, reajustar, y eso puede hacer que, claro, líneas o producciones de baterías que no están aún todavía amortizadas hagan que se mantengan, porque evidentemente es un coste extra cambiar, hacer el cambio radical con otro tipo de química. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son esas tecnologías que permiten que aprovechar las mismas estructuras de producción que se tiene hoy actualmente para no incrementar en exceso el coste. Para cerrar, yo me quedaría con 3 mensajes. Por un lado, que tenemos un gran trabajo para optimizar las tecnologías actuales, las de LFP y NMC. Tenemos que también poner un foco muy importante en los próximos años a todo lo que es la recuperación de los materiales para evitar tratar de explotar más recursos y, sobre todo, en el caso muy paradigmático que es el del cobalto, pues tratar de reducir esas extracciones que muchas veces son éticamente muy reprobables. Y por otro lado, lo que tenemos que buscar es esas tecnologías, en el caso de que si a mí me preguntara un gobierno o un fabricante hacia dónde ir, yo iría a aquellas tecnologías donde los recursos son lo más abundantes posibles y lo más distribuidos posibles en el mundo, con el fin de diversificar y no poner los huevos todos en una misma cesta. Otra de las cosas interesantes a concluir es que las nuevas formulaciones químicas se vendrán ayudadas por todo lo que es los sistemas de inteligencia artificial. Siendo prudentes y también no flipándose, porque parece hoy en día hay una moda, ¿no?, de que todo se soluciona con inteligencia artificial, y cuidado, pero es verdad que por la experiencia que yo tengo, estos sistemas lo que pueden permitir es acelerar y dar una gran cantidad de opciones de formulaciones, de validación de que una estructura u otra funciona mejor que otra química, dado que tiene un gran potencial de cálculo que hace que en cuestión de horas puedas tener lo que antes tardabas a lo mejor días o semanas, ¿no? Con lo cual es importante ayudarse de estas tecnologías desde un punto de vista positivo y desde un punto de vista práctico para acelerar y encontrar nuevas formulaciones que se ajusten sobre todo a las necesidades que tenemos en industria y en consumo en general. Y lo más importante, ser cautos y analizar previo a ponerse a lo loco, a buscar, a producir. Ojo con solucionar problemas generando de otros. Esto es fundamental. No debemos de obsesionarnos con ciertas soluciones que de golpe y porrazo a lo mejor nos están favoreciendo al progreso tecnológico, al progreso económico, pero que a su vez nos están haciendo
que tengamos otro tipo de problemas. Estamos teniendo, hoy en día, vivimos unos meses críticos con lo que es el petróleo, pero cuidado porque podemos pasar del petróleo al litio o a otro tipo de sustancia o materia prima que haga que el equilibrio geopolítico también pues, se vea afectado. Por eso que tenemos que, de alguna manera, tratar de diversificar nuestras opciones como civilización y sobre todo yo creo que también pues intentar poner el foco en donde las tecnologías pueden dar mayor contribución a la sociedad y a lo mejor rebajar las expectativas o esa ansia de crecimiento en determinados ámbitos o determinadas tecnologías que realmente pues no vale la pena invertir tanto. Espero que te haya gustado este resumen que he hecho de químicas, que te haya resultado interesante. Por favor, comenta y dime qué opinas, qué te ha parecido y sobre todo darle like, compartid. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo cuaderno. ¡Hasta luego!